Buenas tardes, profesor. Yo soy Mauro Morales y junto a mis compañeros Ignacio Pérez y Juan Pablo Maldonado presentaremos nuestro proyecto de hormigón armado. El proyecto consta de un pórtico el cual tiene dos columnas y una viga. Dicho pórtico se estudiará a flexión, corte, flexocompresión y condición de servicio. Para esto ocuparemos los siguientes datos entregados por el profesor, que son los datos que nos entregó acá. Lo primero que veremos es el diseño a flexión. Partimos haciendo el análisis estructural según el código ACI 318-19, donde haremos la mayoración de carga respecto a esta tabla de acá de combinaciones de carga. Y se trabajará con la combinación que entregue el momento último más grande a través del programa SkyZip. De esta forma, el valor que nos entrega es de 552,25 kN. Luego de obtener el momento calculamos la cuantía del acero, la cual nos entrega un valor de 0,016, el cual es adimensional. Con dicho valor calculamos el área de acero requerida, donde se analizará para una sola fila de barras de tracción. De esta forma obtuvimos una cantidad de barras muy elevada, que hace imposible cumplir con el distanciamiento mínimo por norma. Debido a esto trabajamos con los parámetros para doble fila, que son los que están acá, y con esto definido estudiamos la viga a simple refuerzo, calculando el área requerida, que sería la que está acá. Luego la altura del rectángulo de Whitney, para así obtener el valor del momento nominal, y podemos ver que el momento último es mayor a phi por el momento nominal, por lo tanto no cumple. Y debido a esto debemos pasar a doble refuerzo. Para esto debemos cumplir que el momento nominal sea mayor al momento último, y dejaremos el momento de tracción calculado anteriormente como mn2. Nuestro mn1 será el momento a compresión y lo calculamos con la siguiente fórmula. Luego debemos ver la deformación del acero a compresión y mediante esta fórmula podemos ver que el acero fluye. Y luego con esta fórmula de acá calculamos el área requerida de acero a compresión para obtener un valor de 8,33 centímetros cuadrados, y mediante esta tabla podemos ver que lo más óptimo es utilizar 2 barras Fi 25. También debemos calcular el área requerida de acero de tracción con la fórmula de acá, obtenemos un valor de 35,5 centímetros cuadrados. Al buscar en la tabla encontramos que el 36,95 es el valor más óptimo y nos entrega 6 barras Fi 28. Luego con la deformación a tracción verificamos Fi. Y a partir de los cálculos realizados se llegó a que la deformación a tracción es mayor a 0,005, con lo que se verifica que el phi es 0,9. Por lo tanto, también se verifica que la viga está controlada por tracción del acero. En conclusión, podemos decir que el acero a compresión fluye. Para verificar las cuantías, debemos ver que se cumpla que la cuantía mínima sea menor a la cuantía real, y esta a su vez menor a la cuantía máxima, y esta menor a la cuantía balanceada. Y como podemos ver acá, sí cumple. Finalmente volvimos a calcular el MN para poder compararlo con el momento último, y de esta forma podemos ver que ahora sí cumple y que la compresión nos da igual a la tracción. Acá tenemos los diagramas para ejemplificar lo mencionado anteriormente. Para la pregunta A obtuvimos que necesitaremos 3 fierros Fi 12 que trabajarán a compresión y 5 fierros Fi 32 que trabajarán a tracción. Con estos hicimos los siguientes esquemas. Para la pregunta B se utilizarán 6 barras Fi 22 y con esto generamos los siguientes esquemas. Para la pregunta C utilizamos 6 barras Fi 28 y con esto podemos generar los siguientes diagramas. Buenas, profesor, soy Juan Pablo Maldonado y continuaré con la segunda entrega, que en este caso corresponde a diseño, a corte y a flexocompresión. Para empezar el diseño a corte, analizaremos el diagrama de corte, hecho con los datos entregados en la entrega 1. Tendremos una distancia D y una 3D, con la cual, a partir del corte máximo, que es 220,9 kN, sacaremos los cortes para estas dos distancias. Continuaremos con el cálculo de la armadura acortante. Para empezar, la armadura cortante mínima y luego AD y A3D. En este caso hay que tomar en cuenta que en 3D la armadura cortante es menor a la mínima, por lo cual se ocupará el valor de la cortante mínima. Y luego de eso se verá el espaciamiento máximo entre estribos, según la norma ACI 318. En este caso ocuparemos el valor mínimo que nos dé, el cual sería 23 centímetros. A partir de la armadura acortante calculada tanto para D y 3D y con el espaciamiento también calculado,
Se escogerá, según lo que aparece en la tabla, los fierros a ocupar, que en este caso serán estribos de 12 a 15 y estribos de 10 a 20. Con estos para cada caso se verá el criterio de diseño, el cual tendrá que cumplir que el BS tiene que ser menor a 4 veces BC, que en este caso ambos cumplen. Luego se puede ver la esquematización. A su izquierda el corte AA y a la derecha el corte BB. Y finalmente el longitudinal de la viga. Luego continuaremos con el diseño de flexocompresión, donde partiremos con la definición de los parámetros. Primero, las dimensiones tentativas, que en este caso se tomará como una columna de 40 por 40, y a partir de los datos entregados, nos dará que tenemos un momento último de 37,5 kN por metro. Y los parámetros adimensionales obtenidos, que en este caso serán U y B, que son 0,15,6 y 0,023, los cuales ocuparemos en la gráfica. Luego, con los datos, entraremos en la gráfica, que para nuestro caso es una disposición lateral para la columna, con lo que nos da que el dato buscado es 0,01. Con el dato obtenido, calcularemos el área de cero requerido, lo cual nos da 16 centímetros cuadrados, con el cual buscaremos en la tabla 1 igual o mayor, dando como resultado que necesitaremos 8 barras del 16. Finalmente, veremos si cumple con los requisitos de la norma, que en este caso el cálculo de requisito de cuantía nos da 16,08, lo cual significa que cumple. A continuación se puede ver la esquematización de la columna realizada. Ahora se verá la primera pregunta, la cual nos pide hacer el cálculo anterior, pero teniendo una cuantía máxima de 6%, lo cual nos da como resultado que necesitaremos 12 fierros del 32. En nuestra segunda pregunta se nos pide hacer el diseño para la columna, pero en este caso para cortante, lo cual nos da como resultado que necesitamos estribos del 10 cada 20. Finalmente, en esta tercera pregunta, se nos pide diseñar la viga a torsión a partir de un momento de 4 kN por metro, para lo cual primero determinaremos el refuerzo transversal por torsión que se requiere, dándonos como resultado 0,562, el cálculo del área de refuerzo por cortante, el cual nos cumple y da que es de 1,146, y una vez tenido ambas se tiene que ver el refuerzo combinado. Luego haremos el cálculo del área de refuerzo combinado mínimo, que en este caso es de 0,292, el cálculo de refuerzo longitudinal por torsión, que nos da 849,923, y finalmente la verificación del acero longitudinal mínimo, que en este caso es de 104,938. Mi nombre es Ignacio Pérez y yo continuaré con el estudio en servicio de la viga. Primero que todo debemos trabajar con las cargas entregadas por el profesor sin mayorar, ya que nos entregará las condiciones de servicio de la viga a través del programa SkyZip, el cual nos entregará un esquema de reacciones, un diagrama de corte y uno de momento que nos dará un momento máximo de 360,125 kN por metro. Luego deberemos verificar la altura mínima de la viga, que según la tabla 7.1 la altura mínima será de una viga simplemente apoyada L partido en 16. En este caso nuestra altura inicial no cumple con esta condición, por lo tanto modificamos esta altura a una altura que nosotros optemos conveniente para que esto se cumpla. Luego calculamos la deformación unitaria o flecha instantánea, que es la deflexión que se generará al instante al aplicarse la carga de servicio. Para esto calculamos un momento crítico, que es nuestro módulo de rotura del hormigón, con un lambda es igual a 1, nuestra inercia bruta, que es la inercia sin considerar el acero, nuestro IT, que es la altura menos C, dando un momento crítico, que es el momento cuando se genera la fisura, con el siguiente. Luego calculamos la inercia crítica con la fórmula de la norma de armadura de compresión y tracción, donde tenemos RKD. Con esto obtenemos un valor de inercia crítica. Con estos valores obtenemos y el momento último, momento crítico e inercia bruta e inercia crítica, la inercia efectiva, que la inercia efectiva tiene que ser menor que la inercia bruta, que en este caso se cumple, y así calculamos nuestra flecha instantánea
con los valores calculados anteriormente, que nos da un valor 0,54 centímetros, lo que quiere decir que al aplicar la carga inmediatamente la viga se deflectará 0,54 centímetros. Luego calculamos la deformación diferida o flecha diferida, la cual será la deformación a largo plazo con las cargas de servicio, donde haremos un estudio con un factor de 5 años o más, que será un factor igual a 2, un P' en relación con el área de acero requerida para la compresión, dando un valor de flecha diferida de 1,54 centímetros, lo que quiere decir que a largo plazo la viga se deformará, deflectará 1,54 centímetros. Luego calculamos la deformación total o flecha total que tendrá la viga, que es la instantánea más la flecha diferida, dando un valor de 2,081 centímetros. Con esto verificamos que nuestra deformación admisible sea mayor que nuestra deformación total, la cual la deformación admisible será para una losa piso con probable daño a deflexión de L partido en 480, lo cual en nuestro caso cumple. Por lo tanto, la viga tendrá una deflexión que será menor a la admisible. Luego verificamos algunas cosas según el código ASI 318-19. Por ejemplo, la distancia entre las barras sea mayor a 25 milímetros, que en este caso se cumple. La diferencia entre las barras de doble fila sea mayor a 25 milímetros o igual, que en este caso también se cumple. La distancia entre barras para columnas sea mayor a 40 milímetros, que en este caso se cumple, que nos da 85. La distancia de los estribos se cumple, el espaciamiento, el diámetro de las barras para estribo es mayor o igual a 10, el de las barras es igual o mayor a 13, y se cumple con esto también que los estribos deben disponerse de tal forma que las barras cumplan con lo indicado en A y B, lo cual igual en nuestro proyecto se cumple. Luego tenemos la ubicación de hormigón, donde trabajaremos con un hormigón H25 con la siguiente dosificación por metro cúbico, teniendo valores totales de metro cúbico de viga y columna de 3,84 metros cúbicos, y la dosificación total sería la siguiente: cemento, gravilla, arena y agua. Luego tenemos la ubicación de moldaje, que será nuestra área de la viga y de columna de moldaje a utilizar, la cual es la siguiente. Tenemos nuestra ubicación de acero, dando un total de acero entre estribo y armadura, de la viga de 562 kilos, de la columna 110 kilos, dando un total de acero 672 kilogramos. Luego tenemos los planos o vistas de la viga con su respectivo estribo, armadura, enfierradura, de un corte A y un corte transversal BB. Luego tenemos una vista longitudinal de la viga en todo su largo. Luego tenemos la vista transversal de la columna y una vista longitudinal de la columna. Muchas gracias por su atención.